La enseñanza de esta mañana se titula Una nueva visión del mundo y está en base a Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Tiene ahí su Biblia? ¿Sí? Colosenses 3, versos 1 al 4. ¿Sí? ¿Lo tiene? Ok, dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la palabra del Señor para este día y vamos a reflexionar en torno a esto. Y lo primero que quiero decir para iniciar y en la introducción de esta enseñanza es que vamos a mirar algo que es bastante lógico, pero no siempre nos damos cuenta. Es que cuando nosotros pensamos en la visión del mundo, tenemos que entender también que una nueva conducta, un nuevo estilo de vida en alguien, solo surge a partir de una nueva visión del mundo. Nosotros vivimos la vida porque tenemos una comprensión del mundo y una comprensión de la realidad. Y en base a lo que creemos que es la verdad, cómo tenemos que vivir, nosotros vivimos. Usted no vive de una manera que no entiende y acepta. Y esa manera de entender el mundo, de ver la realidad, a usted le hace vivir de esa forma. Si usted está en el contexto de una sociedad consumista, las personas de la sociedad consumista van a vivir mayoritariamente con un estilo de vida consumista. Y los creyentes tenemos que comprender que la manera de ver el mundo nuestra debe ir mutando, debe ir cambiando a la manera de ver la vida como Dios la ve. Y eso es importante porque cuando la visión del mundo en una persona cambia, claramente toda su manera de enfrentar la vida va a cambiar. Por ejemplo, y quiero darles varios ejemplos a ustedes. El Salmo 73, por ejemplo, que no está ahí, no vamos a leer, solo son ejemplos rápidos, después usted los puede buscar. En el Salmo 73 tenemos el caso de Asaf. Asaf era un hombre que estaba envidiando la prosperidad de los impíos, tenía mucha envidia. Veía que él era cristiano y que él hacía muchas cosas para Dios y a él bailaba con la fea. Usted entiende ese dicho, ¿no? Bien chileno. Le iba mal. Sin embargo, a los impíos le iba bien. Y él tenía dolor en su corazón. Hasta el día en que él entró en el templo, él entró en la presencia del Señor y Dios le mostró el futuro de los impíos. Él vio una realidad que hasta ese minuto no entendía y no veía. Y cuando vio una realidad distinta, vio el futuro de esa gente, él dijo, wow, yo tengo que agradecer. No tengo que estar triste. ¿Cómo voy a estar triste si yo voy de aquí para el cielo y soy hijo de Dios y de aquí para el cielo? Y ellos que están disfrutando la vida por un periodo corto de tiempo, va a llegar el día donde van a estar eternamente en el infierno. Y yo en el cielo. Cambió su vida. Pasó de la tristeza al gozo. Así. Por cambiar su visión de la realidad. Otro caso es el caso de Job. Seguramente usted lo conoce, ¿no? Es bien conocido porque es muy típico referenciarlo porque es un hombre que sufrió mucho en la vida. Sufrió muchísimo. Pero no siempre nos damos cuenta que este hombre a través del tiempo, mientras comenzó a escuchar a sus amigos y escuchaba lo que otros le decían y criticaban su vida, criticaban la situación, su esposa le decía, critica a Dios por lo que está viviendo. En la medida que él fue avanzando, al principio él era un hombre muy justo, maduro en Dios, de hecho Dios lo dice, pero en la medida que él empezó a escuchar y a observar la realidad y a tomar sentido de lo que la gente le decía, él comenzó a molestarse progresivamente contra Dios y se enojó con Dios y se molestó mientras prestó oído a las personas y no a Dios, y terminó molestándose a tal punto que Dios le tuvo que enfrentar. Y Dios, cuando Dios le enfrenta, cuando Dios se le muestra, cuando Dios le habla y le muestra la realidad de quién es Dios, quién es Él inmediatamente cambió. Al punto que al final de Job, en el capítulo 42, versos 5 y 6, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él veía a Dios de una manera, pero cuando Dios se le reveló, vio de manera distinta.
Vio de manera distinta a Dios y se vio de manera distinta a él. Después que él tuvo esta visión de Dios más amplia, él percibió quién era Jehová y quién era él frente a este Dios y cambió su manera de enfrentar la vida. Otro caso es el pueblo judío de la época del rey Ezequías, que está en la Biblia. En esa época el pueblo estaba rodeado por un ejército. El rey Ezequías, cierto, estaba ahí un poco también temeroso. En su minuto el pueblo temeroso porque Sennacherib, que era un poderoso rey, vino y sitió la ciudad donde ellos estaban. Sin embargo, las escrituras nos muestran que el rey Ezequías le habló al pueblo y les mostró la providencia de Dios, les ministró, les habló, los alentó con las palabras de Dios. Y en ese minuto la gente cambió su manera de entender la pelea. Y pudieron estar confiados y enfrentar la realidad. Y más, es más, Dios los hizo victoriosos en ese minuto. Otro caso es el caso de donde Dios permite ver una realidad espiritual al criado de Eliseo. Eliseo tenía un criado y sucede, nos cuenta la Biblia en Segunda de Reyes, que el rey de Siria, los sirios eran muy sanguinarios para matar a la gente. Entonces si se rodeaba la ciudad donde tú vivías por un imperio, por el imperio sirio, era para temer. Y el criado de este profeta Eliseo, dice la escritura, que se levantó por la mañana, vamos a leerlo, dice, y se levantó de mañana el criado de Eliseo, y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío! Se asustó, pues. Cualquiera se asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba viendo, ¿qué? Una realidad natural, la cual vemos todos nosotros cada día. Él vio una realidad. Sin embargo, dice, él le dijo, no tengas miedo. ¿Quién dijo eso? Eliseo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿De dónde sacó eso? Él está viendo otra realidad. Tiene una perspectiva de la realidad distinta. Él está en el mismo lugar, parado frente a la misma situación, pero él está viendo con otros ojos. Y dice ahí que Eliseo ruega al Señor que abra los ojos del criado para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y los carros de fuego alrededor de Eliseo. Era el ejército del cielo, hermano, defendiendo a su gente. La perspectiva, el ver la realidad de la manera como Dios la ve, cambia la manera de actuar inmediatamente. Ellos cambiaron inmediatamente, de hecho. Otro caso que está en la Biblia es el caso del apóstol Pedro. Pedro era un hombre muy aguerrido, un hombre valiente, un hombre que era, como decimos en Chile, un choro. El tipo era choro. Pero cuando se enfrentaba a otros más grandes que él, como por ejemplo, cuando empezó la persecución y el imperio romano, el ejército romano, los estaba persiguiendo para matar, ahí andaba escondido. Y llegó a tal punto su temor que negó 3 veces a Cristo cuando fue enfrentado. Sin embargo, ese hombre, temeroso, porque había una realidad que él estaba observando, que aquí me van a matar, después que Cristo resucita y se le aparece y él ve a Cristo, su vida de ahí nunca más fue igual. Él vio algo, vio una realidad que no había visto hasta ese minuto. ¿Por qué tan grande cambio en él? Porque él vio al Señor resucitado. Él vio que Cristo es alguien que puede pasar de la muerte a la vida, una circunstancia. Él puede cambiar una circunstancia de la muerte a la vida. Y cuando él vio esa realidad, su manera de entender el mundo cambió a tal punto que desde ahí en adelante a cualquiera se le paraba y le predicaba. Y si eso significaba que lo mataran, no le complicaba. No importa, yo predico igual. Si me van a matar, mátenme. ¿Cómo alguien puede cambiar la manera de enfrentar la vida de esa forma? Es porque cambia su manera de verla. Ve la vida de una manera distinta. Entonces, si vemos en resumen, Asaf cambió de lamento a contentamiento. ¿Por qué? Por causa de una nueva visión. Job cambió de ser una persona de autojustificación a humillación. ¿Por qué? Porque el Señor cambió su visión de Dios. El pueblo de Ezequías cambió de temor a valentía. ¿Por qué? Porque el Señor puso una nueva visión donde ve a Dios luchando por ellos. El criado de Eliseo cambió de temor a confianza. ¿Por qué? Porque vio al ejército del cielo dispuesto a defenderlos y ganar esa batalla. Pedro
cambió de cobardía a valentía por la misma razón, al cambiar su visión de la realidad. Todo esto es introducción para mostrarles lo que el texto de Colosenses nos está diciendo. El texto de Colosenses nos está diciendo que la manera en cómo vemos la vida va a depender de dónde estamos poniendo el foco de nuestros ojos. ¿Qué realidad estamos viendo? ¿La realidad natural o la realidad a la luz de la realidad espiritual que está en Cristo Jesús? Todas estas personas pasaron de una nueva visión de la vida de Dios al cambiarles entonces la mirada. Y eso es lo que la carta a Colosenses nos está diciendo. Fíjense ustedes, ¿cuál fue la defensa primordial de los primeros 2 capítulos? Que Cristo es el Señor sobre todas las cosas, que Cristo es suficiente, que Cristo tiene propósito, que Él tiene todo el poder, que Él es el Señor sobre todas las cosas, que Él es lo más grande que puede existir. Y esa mirada de esa realidad y poner la vista en esa realidad debiera cambiar la mirada con la cual vemos la realidad transitoria en la cual estamos hoy día. Porque nosotros estamos en una realidad de paso, en una realidad que cambia. Y la realidad concreta es la realidad que está escrita por el proyecto de Dios, por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, estos hermosos pasajes que vamos a ver hoy día están mostrando este cambio de ver la vida. La mayoría de los cristianos que entran en depresión, la mayoría de los cristianos que entran en ansiedades, en angustias, es porque están mirando la vida con sus ojos terrenales y no con los ojos que Dios quiere que vean la realidad. Si el criado de Eliseo no hubiera tenido la oportunidad de abrir los ojos espirituales y ver la realidad y ver el ejército del cielo para defenderle, probablemente él se hubiera escondido o se hubiera angustiado, o hubiera entrado en ansiedad, se le hubiera apretado el estómago, se le hubiera apretado por aquí, ¿no? ¿Les pasa a veces eso? Que se les aprieta aquí los músculos, los tendones, necesitan masaje por la tensión, o andan con el estómago que se les echó a perder por la angustia y la ansiedad. Eso le hubiera pasado al criado de Eliseo si él no hubiera visto la realidad espiritual que estaba frente a ellos. Por eso la Escritura nos habla de que tiene que haber una mirada distinta de la realidad. La semana pasada Eleazar, el pastor, nos hablaba sobre cómo tenemos que mirar la vida a lo largo de las cosas buenas y las cosas malas. Y eso fue una manera de ver perspectivamente la vida de las personas. Hay momentos para llorar, momentos para reír, momentos para vivir, momentos para morir. Y eso es una manera de ver la vida. Cuando alguien no ve la vida de esa manera, su vida está realmente destinada a estar angustiados, temerosos, a vivir en función de no perder las cosas. ¿Por qué? Porque está mirando la vida a la luz de la vida natural. Entonces, la Escritura nos habla en Colosenses de que la realidad nuestra está teniendo un cambio temporal y también un cambio espacial. Y lo voy a explicar, no me refiero a que ustedes son astronautas. Cuando digo cambio temporal, dice que hay un elemento temporal en este proceso de vida en el cual Dios nos está incorporando, Dios nos tiene puestos. Me refiero a lo siguiente, que nosotros estamos experimentando entre un ya y un todavía no. Hay cosas que Dios ha hecho y hay cosas que Dios está haciendo para finiquitar el proceso completo. Dios ha determinado cosas que sucedan y van a suceder sí o sí. Pero hay cosas que están en proceso hasta la meta. Por ejemplo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas, ¿cierto? Creadas en Cristo Jesús, pero todavía no estamos en la nueva creación. Somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús, pero no habitamos todavía la nueva creación. Viene más adelante. La Biblia dice que tenemos vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos vida eterna, pero todavía no tenemos todos los efectos de la muerte retirados de nosotros. No, estamos muriendo, ¿sí o no? Pero usted tiene vida eterna, pero se está muriendo. ¿Es verdad? Entonces hay una realidad temporal, es cosa de tiempo, es un proceso. El reloj sigue avanzando y va a llegar el minuto donde la campanita suena, el Señor viene y la realidad cambia. Y si no entendemos que la vida es eso y que así se debe entender la vida, nos aferramos a esta y hacemos tesoros en la tierra y no tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque no estamos comprendiendo que hay una realidad que está cambiando temporalmente en el tiempo.
Pero también la Biblia nos muestra que hay un cambio espacial. Y en la Biblia se refiere a esto, que hay un contraste entre las cosas de arriba, las cosas de los cielos, las cosas espirituales y las cosas de aquí de la tierra. Las cosas de lo alto y las cosas de acá abajo, hermano. Y eso es lo que la Biblia nos está tratando de explicar, que también tenemos que comprender que aunque estamos aquí abajo, tenemos que tomar las cosas de arriba y vivir aquí abajo como se vive allá arriba. Hay una realidad espacial y una realidad temporal, digamos horizontal y vertical. Y los creyentes, cuando perdemos la perspectiva de la vida, cuando el creyente se da cuenta que yo tengo que solamente estar concentrado en que este es un mes donde tengo que pagar ciertas cuentas y tengo este proceso y estoy enfermo y tengo problemas en mi matrimonio y además tengo problemas con mi hijo porque está desobediente y tengo problemas con mi esposo y tengo problemas con mi esposa y la suegra y la cosa y todos esos problemas, hermano, cuando tengo mis ojos mirando todo el tiempo esa realidad, cuando veo que me estoy envejeciendo, cuando veo que estoy enfermo, me cuesta ver la realidad de arriba y me cuesta entender este proceso temporal. Por eso Cristo, y a través del apóstol Pablo, nos está diciendo cuán importante es poner la vista en las cosas. Ok, de eso se trata el sermón. Y esa es la introducción. Por eso vamos a verlo en 3 puntos. El misterio de la nueva visión, o sea, cómo se puede dar esta nueva manera de entender la realidad. Usted tiene que cambiar su manera de ver el mundo, su cosmovisión, dicen los filósofos, su manera de ver la realidad. El segundo punto es el enfoque de la nueva visión, hacia dónde hay que enfocarse. Y tercero es el ámbito que implica todo lo que abraza esta nueva visión del mundo. Usted y yo tenemos una visión de la realidad y lo más probable es que si nos sentáramos a conversar todos juntos en una mesa y habláramos sobre la vida, sobre la realidad de las cosas, todos tendríamos diferentes maneras de entender la realidad. Y ese es un problema, hermanos, bíblicamente hablando, porque Dios quiere que entendamos la vida de una manera, con una realidad, con una forma de ver el mundo, que es la manera con la cual Cristo, Dios, ve la realidad. Lo que quiero decirles, que nuestra manera de entender el mundo debe estar sujeta a revisión. Pero la manera de entender el mundo a la vista de Dios no está sujeta a revisión. Esa está dada para que creamos y vivamos conforme a ella. Entonces, el misterio de la nueva visión, o sea, ¿cómo esto es posible que se dé? Colosenses 3:4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuál es el misterio? Aquí hay un misterio. Estos textos son una pequeña muestra de lo que Pablo, en toda la carta a los Colosenses, también en Efesios y en otras cartas apostólicas, él está hablando de esta unidad que tenemos con Cristo. Lo que en teología se conoce como la unión mística que tenemos, es algo que está desarrollado en todo el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo de manera muy especial lo utiliza. La Biblia habla con claridad de que nosotros somos herederos con Cristo, por ejemplo. La expresión que estamos en Cristo está utilizada en muchas partes de la Biblia. Y en el Nuevo Testamento muy fuertemente, por supuesto, ahí está. La cantidad de versículos que hablan de que estamos en Cristo. A veces se refiere que a Cristo nos está representando en la historia de manera federativa y otras veces que nosotros estamos unidos a Cristo. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando dice en quien, es porque se refiere que estamos en Él. Efesios también nos dice que Dios predestinó en Cristo la eternidad para nuestra vida. Y todo esto sucede porque estamos unidos a Cristo. ¿Cómo pasa esto? La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo nos une con el Señor. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Eso es un misterio. Por eso se llama unión mística, porque tiene ese componente misterioso
que no sabemos cómo se hace, pero es como si nosotros estuviéramos conectados con un cordón umbilical. La mamá sabe muy bien lo que eso significa. ¿De dónde el bebé saca sus nutrientes? De la madre. ¿De dónde saca el flujo sanguíneo? De la madre. ¿De dónde saca el sostén para ese pequeño? De su madre. Y es como si nosotros estuviéramos unidos con un cordón umbilical con Cristo. Por eso esa manera inexplicable, espiritualmente hablando, es una realidad bíblica, que usted está pegado a Cristo Jesús, y lo que tiene Cristo lo tiene usted, y lo que recibió Cristo lo recibió usted, y lo que puede Cristo lo puede usted. Entonces, esa cosa nos hace un poco ruido, porque cuando nosotros miramos con nuestros ojos la vida, vemos, y Cristo está sentado a la diestra de Dios en un trono reinando sobre todas las cosas, y yo aquí abajo en mi casa sin poder pagar una cuenta. No sé si me estoy explicando. Usted está viendo una realidad, una cosmovisión, una visión del mundo que no le cuadra con la realidad espiritual que la Biblia está mostrando, que nos cuesta entenderla. Sin embargo, la Biblia insiste esta idea de la unión con Cristo. Y les voy a mostrar varios textos enseguida que dicen así. Ahí está. Colosenses dice, 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo, otra vez, a Jesús a todo hombre. Otros textos, todos aquí en Colosenses 2:6-7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y cimentados, edificados, en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El verso 10 dice, del capítulo 2, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo creo que no es necesario explicar todos esos versículos, pero es muy claro cómo la doctrina bíblica nos está apuntando a que nosotros miremos. Ojo, les estoy diciendo, usted mire la realidad. Usted está unido a Cristo Jesús. Y Pablo está tratando entonces de explicar que la vida cristiana no es que Cristo hizo algo allá en el pasado, y desde el pasado nos dice, ustedes vivan así y yo tengo que enfrentar la vida tratando de hacer lo que ahí dice. La Biblia no nos está diciendo que usted tiene que tratar de vivir una vida cristiana, que usted tiene que tratar de caminar el camino cristiano. La Biblia no enseña eso. Y hay creyentes que piensan que el cristianismo es tratar de vivir una vida cristiana. No, lo que usted tiene que hacer es poner la vista en que hay alguien que vivió la vida cristiana por usted. Y eso es muy diferente. El cristianismo no es tratar de hacer cosas para no salirse de una senda. La Biblia es poner la vista en quien caminó la senda y no se salió nunca. Y confiar en que Él vivió la vida justa por mí. Y eso genera la motivación correcta y el foco correcto de cómo hemos de vivir la vida. Esa es la diferencia, hermano, entre la religión y el evangelio. ¿Por qué el evangelio son buenas noticias? Porque hay alguien que vivió la vida por nosotros. Hay alguien que vive la vida conectados con nosotros y nos mantiene en orden. Él nos ayuda a vivir la vida. Él nos ayuda a enfrentar la vida porque estamos unidos a Él. Y los cristianos, la problemática más profunda que tenemos como creyentes es que no estamos mirando esa realidad, creyéndola y experimentándola. Y eso es fe. Eso tiene que ver con la vida del creyente en su vida de fe. Esta unión es tan clara que la Biblia en Colosenses, la versión NBI, lo muestra mejor. Dice así, ya que han resucitado con Cristo. Si usted se da cuenta y lo compara con Reina Valera, dice, si pues habéis resucitado. Es como si nos pusiera una condicional, ¿no? Si resucitaste con Cristo, si es que lo hiciste, mira para arriba, pues. No, aquí está diciéndolo afirmativamente, y es mejor representado en la NBI porque no le quita la retórica al texto, tiene una retórica de desafío. O sea, ustedes ya que resucitaron con Cristo, ya que están unidos, ya que esta unión mística se ha realizado entre usted y Cristo, ponga la vista en las cosas de arriba. ¿Qué nos pasa, hermano?
como les decía, que como estamos mirando la realidad, estamos mirando una situación difícil en nuestra vida. Vemos todos los días a los niños con las complicaciones que esto nos trae. Vemos todos los días al jefe, la jefa, donde estamos, y vemos una realidad complicada. Vemos que yo estoy enfermo, o vemos que la persona que tengo al lado está enferma. Y nosotros empezamos a pensar, ¿y cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Dios tiene promesas para mí? ¿Cómo es que Dios tiene poder en mi vida para enfrentar este mundo? Si no lo veo, no lo siento, no lo experimento. ¿Le pasa eso, hermano, a usted o no? ¿O eso le pasa a alguno nomás? ¿No es una lucha tremenda entre la realidad física que estamos observando y la realidad espiritual que la Biblia nos muestra? Si somos honestos, son luchas que todo creyente tiene en su corazón, porque nos cuesta ver la vida a la luz de cómo Dios la plantea. Nosotros tenemos entonces que mirar que el proceso de la vida nuestra es un proceso temporal y es un proceso espacial. Abra su Biblia también ahí en Colosenses 3:4, dice así: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué tremendo! Porque este texto nos está diciendo que en el tiempo va a llegar un momento que esta realidad espiritual que está arriba va a bajar aquí a la tierra completamente. Y todo lo que usted está observando en la Biblia del mundo real espiritual de arriba, usted lo va a ver con sus ojos aquí abajo. Usted va a lograr ver su cuerpo glorificado. Usted va a lograr ver que la muerte ya no está más. Usted va a lograr ver que la enfermedad ya no va a existir más. Usted va a lograr ver lo que hoy día con sus ojos naturales no ve. ¿Por qué? Porque falta tiempo. Es una realidad que va a materializarse en el tiempo. Y una reflexión entonces de esto es que nosotros tenemos que estar mirando atentamente esta realidad y rogándole a Dios que esta realidad se manifieste en nuestra vida. No toda la realidad se va a manifestar en el futuro, hay cosas que vamos a experimentar aquí. Por eso el Señor nos pide que oremos y que busquemos las cosas de arriba. Porque cuando más buscamos las cosas de arriba, cuando estamos atentos a las cosas de arriba, vivimos las cosas de arriba aquí abajo, hermano. Es verdad que la vida cristiana es un morir continuamente, yo lo digo siempre, morir a nosotros mismos, es morir a la carne, y está como ese aspecto negativo. Pero a veces perdemos de vista que hay un aspecto positivo. A veces por esa tendencia de rechazar esta idea de que el neocarismático dice mucho, que estamos en victoria, y estamos en victoria por decir que estamos en victoria y viven en victoria. Nosotros nos alejamos de ese fraseo, de esa manera de expresarlo, pero a veces de mala manera, porque la Biblia nunca nos autoriza a dejar el lenguaje de victoria. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y por alejarnos de las frases de victoria, dejamos de ver la vida como una vida victoriosa, porque estamos poniendo la vista solamente en las cosas de Dios y no en las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y tenemos que aprender a ver esta realidad. ¿Cuál es el problema de la visión más neocarismática? Es que cuando hablan de victoria, hablan de cosas terrenales, victoria en cosas terrenales. La Biblia cuando habla en victoria, no habla de victoria de cosas terrenales, sino cosas espirituales que se transforman en realidades materiales a veces. Y en ese sentido, nosotros como creyentes tenemos que aferrarnos. Es que hay alguien que es victorioso, Cristo. Pero como Cristo está unido a nosotros, nosotros estamos en esa misma victoria. Y esa victoria es una realidad espiritual que está en el cielo y que se está materializando. Entonces yo debo vivir la vida como aquel que está ganando una batalla. No aquel que está perdiendo una batalla. Por eso, como tenemos los ojos de la cosmovisión del mundo, estamos sumiéndonos en angustias. Hay gente que después llega a decir, esta vida de porquería, ¿para qué vivo? ¿Por qué sale esa frase del corazón? ¿Por qué sale esa frase? Porque está mirando solamente las cosas de aquí abajo.
No está mirando la realidad espiritual temporal, no está revisando que hay cosas de arriba que se están materializando en su vida, no está mirando cuánto Dios ya ha hecho en su vida, no está siendo agradecido de todo lo que Dios le ha dado a su vida y está perdiendo de vista quién es y a dónde va. O sea, está abstrayéndose de poner la vista en las cosas de arriba y por eso entran en angustias, por eso entran en desesperación. Por eso la manera de ver la vida es a la luz de las Escrituras. Ese es el lente con el cual nosotros tenemos que mirar la vida. Si usted mira, por ejemplo, ahora el enfoque de la Nueva Visión, Colosenses 3 del 1 al 4 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, hermano, no en las de la tierra. Si usted se da cuenta, esto es un mandato. Es un mandato a mirar las realidades espirituales, a observarlas, a estar atento a estas realidades espirituales, a poner atención a esta unión con Cristo, que tenemos que buscarla con pasión, de manera intensa. Es imperativo buscar y pensar en las cosas de arriba. Mire su corazón, hermano. Mire su mente, obsérvela. ¿Qué piensa? ¿Qué está pensando? ¿Qué está observando? ¿Dónde están puestos sus ojos? La mayor parte del tiempo de su día. ¿Dónde está poniendo la vista? ¿Por qué la gente entra en temor y en angustia? Porque está poniendo la vista en las situaciones. Si nosotros seguimos poniendo la vista en las situaciones, vamos a mirar y vamos a entrar en tal pánico como el ayudante de Eliseo, como el siervo de Eliseo. ¡Ay de mí!, dijo. ¿No le ha salido un grito a usted así en la vida? ¿Asustado por algo? ¡Ay! ¿Asustado? ¿Sabe por qué? Porque usted no está viendo que hay un Dios de los cielos tan grande y un ejército de los cielos tan grande que está peleando la batalla por usted. Y que aunque usted esté rodeado de ejércitos, como en el caso de Eliseo, la batalla está ganada. La batalla está ganada. Esta batalla que dura una vida, esta batalla que dura su vida, está ganada. A veces nosotros creemos que la batalla nuestra es una pelea puntual en la vida. Me agarré con mi esposo, estoy en batalla espiritual, pastor. Hermanos, la batalla nuestra dura nuestra vida. La batalla de fe es toda la vida, hasta que Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, mirar la vida como Dios la dice y no crear falsas expectativas. Porque ¿qué es lo que predican los televangelistas esto? Venga para acá porque aquí se le acaban los problemas. Le están pintando una mirada de la vida, de la realidad que no existe. ¿Sabe por qué? Porque Satanás todavía va a seguir intentando botarlo. ¿Sabía usted que si el Señor no viene antes, se va a morir? Tus papás se van a morir, tu mamá se va a morir, usted se va a morir. Nos vamos a morir. Y si no entiendo que la vida es eso y que la realidad espiritual está por sobre eso, entro en desesperación. Si no entiendo que después de esta vida hay otra y asegurada, hermano, entro en desesperación y angustia. Pero cuando sé a la luz de la realidad espiritual que mi vida está escondida con Cristo y que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni nada me puede separar de Él, yo estoy confiado y seguro. Y aunque me enferme y aunque me muera. ¿Por qué? Porque ponemos la vista en las cosas de arriba. Y el llamado ahora de dejar de ser indicativo, de darnos indicaciones de lo que Cristo hizo, ahora el Señor nos está dando imperativos, nos está dando órdenes. Centre su mente y su corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué hace mirando tantas horas Facebook? ¿Qué hace mirando tantas horas la internet? ¿Qué hace mirando tantas horas televisión? ¿Qué hace? Por eso estamos como estamos, hermanos. Por eso entramos en angustia, en temores, no entendemos la vida. Estamos todo el rato escuchando y oyendo personas. Hace unos días le decía a una hermana en consejería, le decía,
sobre una situación y ella le contó a sus amiguis, ¿ah? Las amiguis. Y las opiniones de las amiguis no eran bíblicas. Entonces, por muy amiguis que sea, el prestar oído, y hay gente que hace eso, está en una situación y anda contándole a todo el mundo y escuchando y buscando 100 opiniones, en vez de poner la vista en las cosas de arriba. Y eso lleva error, lleva temores, lleva angustia, lleva desobediencia incluso, en vez de poner la vista en las cosas de los cielos. Por eso, usted, hermano, debe buscar. Esto ya es imperativo, esto ya es una orden del Señor. Busque, piense, ponga la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando usted pone la vista en las cosas de arriba, el foco de la realidad cambia, la visión del mundo cambia. ¿Estamos enfermos? Sí, vamos a orar. El Señor sabrá cómo resolvernos. ¿Necesitamos recursos? Vamos a orar. Vamos a trabajar y vamos a orar. Porque el Señor proveerá todo lo que necesitamos de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Dónde están las riquezas, hermanos, de Cristo? En su gloria. ¿Dónde están? Allá arriba. Sí, pero yo pongo la vista en esas y Dios se encarga de que bajen. Y vivo la vida de esa manera. Y eso se materializa y Dios provee todo lo que nos falta de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. A los cristianos nos falta ser más espirituales y menos terrenales. Por eso la Escritura nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Revise su manera de pensar en los días que está, en todas esas horas que está usted consciente. Revísela. Si usted está pensando en esas horas que está consciente, esto. O está pensando en la hermana, está pensando en el hermano, está pensando en el problema, está pensando en la situación, está pensando y pensando y pensando. Hermano, ¿cuándo la Biblia nos enseña que pensar de esa manera produce algo positivo? Nunca. Más nos angustiamos, más nos desesperamos, pero cuando ponemos la vista en las palabras del Señor, cuando tomamos las palabras del Señor y vemos la vida de acuerdo a lo que Dios dice, nuestro corazón se aquieta, nuestra manera de entender el mundo se aquieta. Es más, dejamos de estar afanosos y tenemos la capacidad y la paz para poder tomar buenas decisiones. ¿Quién toma buenas decisiones en medio de la angustia? ¿Quién? Dígame, ¿quién lo hace? Nadie. Y por eso Dios sabe que además reposar en Él nos pone tranquilos para tomar buenas decisiones frente a la vida. Y las necesitamos. Entonces, donde usted pone su ojo, lo que usted está mirando, lo que usted está escuchando, es trascendental para la visión del mundo. Si viene usted y tiene un problema con su esposo y va con las amiguis, o al revés, y va con los amigos, y tiene un problema y ellos te dicen, no, es que lo mejor es que él no te puede tratar así. No, es que tienes que separarte. Es que no puedes aguantar que nadie te ponga el pie encima. No sé qué adjetivo usar para eso. Independiente de lo que pueda catalogar a las personas que hablan así, al creyente que pone oído a eso y que pone su vista en eso, le puedo confrontar y exhortar bíblicamente de que está errando en el camino en vez de poner la vista en las cosas de arriba, porque Dios puede cambiar toda circunstancia. Toda, hermano, toda. La Biblia nos enseña en Mateo 6, 21, 23, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, hermano, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué nos dice este texto? Que nuestro ojo al final termina contaminando todo. Si estamos mirando todo el día de manera natural la vida, nuestra vida se contamina, nuestra vida se oscurece, nuestra vida se angustia. Lucas 8:18, también la Biblia dice, mirad pues cómo oís. ¿Cómo? No entiendo.
¿Qué tengo que mirar? Lo que oigo. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Pone atención con lo que estás oyendo. Tu oído no es un basurero. Tu oído está hecho por Dios para escuchar su voz primordialmente. Tiene que poner su oído a escuchar al Señor, a leer la palabra, a escuchar predicaciones, a poner la vista y los oídos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo, donde está la solución a su vida, donde está la solución a sus problemas, donde está la esperanza que necesita, donde está el gozo que necesita, donde está el aliento que necesita, donde está la sabiduría que necesita. Ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso es tan relevante. Los cristianos viven no en victoria, sino en derrota, porque tienen su vista puesta en las cosas de la tierra. Así de claro. Los cristianos van a vivir en victoria real, bíblica, cuando ponen la vista en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque arriba Cristo es el Rey y Señor sobre todas las cosas y tiene el poder de transformar nuestra realidad. Pregúntale a los hermanos que han vivido situaciones límites, por ejemplo, frente a la muerte. Las personas que han vivido etapas límites frente a la muerte y Dios les ha sanado. ¿Cómo ellos sostuvieron su corazón en ese tiempo? Poniendo la vista ¿dónde? ¿Dónde? En las cosas de arriba. Porque si ellos ponen la vista en los exámenes, hermano, los exámenes pueden ser una realidad. Es una realidad, hermano, es una realidad, ¿no? Es como el ejército rodeando la ciudad. ¿Es una realidad? Sí, ahí están. Vamos, toquemos los caballos, ahí están. Toquemos las personas, peñíscalas, ahí están. Mira el examen, ahí está. La célula cancerosa, ahí está. Pero hay ojos que ven más allá. Ven lo que Dios dice. Y esa realidad espiritual se materializa en la vida de los creyentes cuando están poniendo ahí sus ojos. Pero si usted está, por ejemplo, en situaciones conflictivas con alguien y está todo el tiempo poniendo la vista en la situación conflictiva, ¿qué va a pasar? Se va a angustiar, se va a desanimar, se va a enojar. Hasta el punto, por ejemplo, como Job, que le va a reclamar a Job. ¿Y cuándo va a resolverse este problema? Y le va a alegar a Dios después, porque las cosas no cambian. Pero Dios nos dice, hijo, hija, pone la vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahí hay un mandato entonces, hermanos, un consejo pastoral. Ponga atención que está mirando. Ponga atención que está oyendo. ¿A quién está oyendo? Porque la realidad de la vida cambia por lo que oímos, por lo que escuchamos. Por eso es tan importante poner nuestros ojos en las cosas espirituales que Dios ha provisto. Tercero, ¿cuál es el ámbito entonces de esta nueva visión? La Biblia dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que la Biblia nos está enseñando, hermanos, es que toda nuestra vida, no una parte, toda nuestra vida está con Cristo en Dios. Es completa. Dios no quiere que una parte de su vida esté en Él. Dios se unió a usted para ser el Señor de toda su vida. Y toda su vida está en Cristo y toda su vida está escondida, está guardada en Dios. Es como si el Señor nos tuviera protegidos, el Señor nos estuviera abrazando de manera permanente. Por eso, cuando alguien pone la vista en las cosas de arriba y mira estos textos, es posible incluso llegar a percibir emocionalmente, físicamente, que Dios está contigo. Y qué triste es que cristianos se ponen a mirar más la realidad humana, la realidad física, a escuchar a personas humanas en vez de escuchar a Dios y ser consolados por Dios, ser animados por Dios. Por eso Dios nos está mandando a decir que tengamos una mirada mucho más amplia y continua en esta realidad espiritual. Debemos notar que está escondida y eso es tan especial. A mí me encantó releer este texto, mirarlo para la prédica, porque es como aquel pequeño que se esconde en la falda de la mamá, así, a los pies del papá, que se esconde y cierra los ojos porque el papá lo está protegiendo. Es hermosa la imagen que Dios nos está poniendo,
Porque tenemos un Padre en los cielos. Tenemos un Padre que nos ama. Y tenemos que aprender a mirarlo, a poner la vista en Él y no en las cosas de la tierra. Como les dije, es una realidad también temporal. Y lo que nos sostiene frente a esta realidad temporal es saber y tener la esperanza de que va a llegar el día donde las cosas van a cambiar. Y no porque lo digo yo en esta prédica, porque lo dice el Señor. La Escritura nos dice en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, somos ya. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Somos o no somos? Las dos cosas. Somos hijos de Dios, pero la realidad de todo lo que los hijos de Dios van a experimentar en su vida, no todo se ha manifestado completamente todavía. Pero sí hay cosas que estamos experimentando ya. Hay cosas que podemos experimentar, como por ejemplo, paz en medio de las tormentas. Como que seamos sanados milagrosamente. Como que si éramos necios nos volvimos sabios. No entendíamos la vida, hoy día la entendemos mejor. No teníamos propósito en la vida, hoy día lo tenemos. Y son cosas que son propias de ser hijos de Dios. Pero ahí dice, hay cosas que no se han manifestado todavía. Dice ahí, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice, perdón? Sabemos. No dice, pero sentimos. ¿Qué dice? Sabemos. Que es muy distinto a sentir. Porque a veces no sentimos porque miramos la realidad y la realidad nos trae sentimientos y sensaciones distintas. Pero ahí dice, sabemos que cuando Él, el Señor, se manifieste, cuando el Señor pise esta tierra, yo quiero estar ese día. Yo quiero ver ese día. Yo quiero alegrarme en ese día y cantar victoria. Porque cuando el Señor pise la tierra, cuando Él se manifieste, dice ahí, nosotros, los que estamos aquí, que no vemos todas las cosas cambiadas en nosotros, porque nos estamos envejeciendo, ¿no? Ese día que el Señor pise la tierra y los muertos en Cristo resuciten primero, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes a Él. Yo quiero eso y usted lo quiere. Porque le veremos tal como Él es. Lo que hoy día vemos a través de las palabras que Él dijo, lo que hoy día vemos en nuestro corazón, lo que hoy día intentamos imaginar de Cristo, ese día lo veremos cara a cara. Y esa es una esperanza gloriosa, fundada en la palabra de un Dios que no miente. Por eso, hermanos, lo que vamos a ver del capítulo 3 en adelante hasta el final de Colosenses son puras cosas prácticas. Usted va a ver que son puras cosas prácticas, pero usted no puede entender estas cosas prácticas y vivirlas bien si no entiende este punto. Todo lo que vimos en los capítulos 1 y 2 son relevantes para entender en qué se fundamenta, es el motor para poder vivir la vida cristiana. Pero para poder sostener la vida cristiana tenemos que estar siempre mirando las cosas de arriba. Porque vamos a ver en capítulos más adelante, por ejemplo el capítulo 3 del 5 al 11, que estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo le perdemos el gusto al pecado. Y usted dice, pastor, pero tengo un área en mi vida que está complicada, pastor. Ponga la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, manténgase ahí y usted va a perder el gusto por el pecado. El verso 12 al 17 vamos a ver sobre las virtudes de Cristo y cómo nos revestimos de la nueva ropa creada en Cristo Jesús. Del verso 18 al 25 vamos a hablar de vida familiar, de vida profesional, laboral, y vamos a ver todo lo que somos en Cristo Jesús en esas áreas. Y eso solamente se puede apreciar y vivir si entendemos que nuestro corazón debe estar puesto en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y el capítulo 4 vamos a ver sobre las disciplinas espirituales de lo que vive alguien que está en Cristo, como orar, etcétera, etcétera. Por eso, cuando la Biblia nos muestra y nos dice que el ámbito de acción es toda nuestra vida, y esto se hace poniendo la vista en las cosas de arriba, no nos está diciendo tampoco ser escapistas. No nos está diciendo no poner los pies en la tierra. Poner las vistas en las cosas de arriba no es andar volando, tampoco, ¿no? No es andar volando y estar despegado, sino es mirar esta realidad aquí en la tierra con los lentes de Dios. Si yo tengo un problema hoy día matrimonial,
grave y me pongo los lentes de la Biblia, ¿qué me dice la Biblia de este problema? La Biblia me dice, ¿se acabó todo? La Biblia me dice, ¿el pecador es él? No, la Biblia me dice que es él y yo. La Biblia me dice que se acabó todo. No, la Biblia me está diciendo que hay oportunidad en Cristo Jesús. Si veo la realidad y me saco los lentes, digo, no hay caso. Me pongo los lentes, hay caso. Me saco los lentes, no hay caso. Me pongo los lentes, sí hay caso. ¿Lo entendió, gráfico? Eso es lo que enseña la Biblia. Que cuando yo me pongo los lentes, que no son los bíblicos, yo voy a ver una realidad humana que no tiene futuro. Pero cuando yo me pongo los lentes de Dios, veo al Dios de los cielos peleando mi batalla, veo al Dios de los cielos triunfando por mí, veo al Espíritu Santo ministrándome, veo a los ángeles moviéndose, veo al Señor obrando y supliendo mis necesidades. ¿Vemos todo eso? Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, que hay un Dios que murió por nosotros, pero además vive en nosotros y nos sustenta todos los días. Esa es la mejor manera de entender la realidad. Dígame, si usted tiene una mejor manera de entender la realidad, lo vamos a felicitar, pero no hay una mejor. La mejor manera es la manera de entender la realidad a la luz de las Escrituras. Eso es el cristianismo. La perspectiva terrenal, lamentablemente, cualquiera que usted invente, cualquiera que se proponga, va a ser desgastante, va a destruir su vida, va a tener consecuencias. Pero el que tiene la perspectiva divina, hermanos, va a ver las circunstancias como una oportunidad de batalla y de victoria. Y va a vivir la vida victoriosa. Y usted se va a dar cuenta cómo va a ir venciendo batallas. Y va a ir levantando banderas de victoria cada día. Y superamos esto. Y superamos esto. Y usted va a mirar después para atrás y va a decir, wow, cuánto hemos avanzado. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, sáquese esos lentes del mundo, hermano. Sáquese esa mirada pesimista, destructiva que tiene la gente de ver la realidad. Y esto no se trata de optimismo humano. Esto se trata de mirar la vida a la luz de la palabra del Señor. Y es un optimismo fundado con base en alguien que comenzó una obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Amén. Entonces, si estamos acostumbrados a que los mensajes nos den, digamos, solamente direcciones, entendamos que aquí en este texto el Señor está juntando las cosas que Él hace con las que nosotros hacemos. Y si nos afirmamos las cosas que Él hace, vamos a poder hacer las cosas que debemos hacer. Dios no nos deja solos en esta vida. Por eso quiero orar por ustedes, para que esta verdad, esta realidad de la nueva visión del mundo se aplique en todo lo que usted hace. Entienda, mire la Biblia, busque en las Escrituras qué es ser mujer, qué es ser hombre, qué es ser padre, qué es ser esposo, qué es ser líder, qué es ser trabajador, qué es ser hijo. Busque en la Biblia, porque a lo mejor usted cree que usted tiene puesto unos lentes que le están mostrando una realidad que no es. Cuando usted vea la realidad a la luz de las Escrituras, va a entender realmente por dónde debe caminar. Y se va a dar cuenta, hermano, lo que se está perdiendo. Se está perdiendo mucho de vivir en la victoria que hay en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te